Dios bendiga una vez más a todos los hermanos, a toda la audiencia que siempre está dependiente, ¿verdad? A, a través de este ministerio, esta escuela de capacitación. Seamos bienvenidos una vez más a este lugar, gloria a Dios. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque Dios en su grande misericordia nos permite estar una vez más, ¿verdad? En este lugar. Le voy a invitar que nos unamos en oración. Si usted tiene alguna petición, ¿verdad?, sobre cualquier tipo de necesidad que sea, vamos a ponérsela al Señor. Usted sabe lo que está atravesando. Si usted sabe de alguien más que, por ejemplo, está atravesando momentos difíciles, póngasela al Señor. Vamos a unirnos todos, ¿verdad?, en oración para que el nombre del Señor sea grandemente glorificado a través de su vida y a través, ¿verdad?, de esta lección. Amantísimo Padre Celestial, una vez más te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, mi Dios, y para siempre es tu misericordia. Señor, gracias porque nos das este privilegio grande y maravilloso de poder estar en este lugar. Te pedimos que nos honres a través de tu presencia, Señor, como siempre lo sabes hacer. Señor, te pedimos que nos guíes, Señor, que nos des sabiduría, nos des entendimiento para llevar a cabo, Señor, esta enseñanza gloriosa. Te pedimos por aquellos hermanos que tienen alguna necesidad de cualquier índole, Señor, súplela conforme a tus riquezas en gloria. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Bueno, el tema que vamos a estar viendo en esta tarde es la imposición de manos. ¿Qué tan importante es la imposición de manos? ¿Para qué la imposición de manos? ¿Qué es lo que se da y se recibe a través de la imposición de manos? Vamos a estar desglosando poco a poco este tema que es de suma importancia. Veamos lo que dice Hebreos capítulo 6, verso 2. De la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Bueno, aquí vemos, ¿verdad?, en Hebreos, que el apóstol Pablo decía, ¿verdad?, que dejáramos ya los rudimentos, ¿verdad? Dejáramos ciertos rudimentos. Pero la imposición de manos es vital dentro de lo que es el círculo cristiano, dentro de lo que es el reino de Dios, en otras palabras. Y vamos a verlo por qué. La imposición de manos era para dar bendición y autoridad sobre ciertas cosas sagradas. Amén. Una vez más, la imposición de manos era para dar bendición y autoridad sobre ciertas cosas sagradas. Por ello, los antiguos tomaban con mucho respeto el acto de imponer las manos sobre los que, una vez dada la bendición, quien la recibían eran portadores de ellas. Por ejemplo, en el antiguo pacto, los profetas, los sacerdotes daban la bendición. Desde el momento que ellos daban la bendición, o sea, aquellos que la recibían ya eran portador de ellas. Es un tema que no debe tomarse a la ligera. Deberán poner la atención debida. Hay muchas congregaciones que, por ejemplo, toman esto a la ligera. Y vamos a ir viendo, ¿verdad?, por qué lo hacen así. La imposición de manos es asunto de autoridad. Eso tenemos que tenerlo bien presentes. Es asunto de autoridad. No es asunto simplemente, ¿verdad?, alá y se va. Es asunto de autoridad. Y cuando hablamos de autoridad, estamos hablando de que al Dios que nosotros adoramos tiene autoridad. Es un Dios de autoridad. La autoridad pertinente, delegada a autoridad, y daba su bendición al imponer manos sobre sus hijos, ya que solo el Padre podía imponer las manos. Y vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, en el caso de Isaac, cuando bendice a Jacob, y no le conoció porque sus manos eran vellosas, como las manos de Saúl, y le bendijo. El padre de familia en el antiguo pacto destacaba un papel súper importantísimo, ¿verdad? De tal manera de que cuando el padre ya iba a morir, como en el caso de Isaac, cuando él ponía sus manos, ¿verdad?, imponía sus manos sobre la cabeza de su hijo, ¿verdad?, ese hijo recibía una bendición de parte del Señor.
Ese hijo, ¿verdad? Ese heredero, en otras palabras, recibía una herencia espiritual, una cobertura, una autoridad de parte del Señor muy importante. Una vez más, vemos el caso de Isaac, ¿verdad? Con Jacob. Es cierto, ¿verdad? La bendición era para Esaú, porque para el primogénito era la bendición. Sin embargo, es un tema muy importante, ¿verdad? Que no vamos a estarlo viendo, ¿verdad? El por qué Esaú no recibió la bendición. Muchos ya saben por qué Esaú no recibió la bendición y por qué Jacob sí la recibió. Donde nos vamos a estar enfocando es en la imposición de manos. Continuamos. Vemos en el caso de Jacob, ¿verdad? Por ejemplo, cuando lo hace con Manasés. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Vemos el caso una vez más, aquí vemos otro ejemplo, ¿verdad? Cuando Jacob bendice, ¿verdad? En otras palabras, impone las manos sobre Efraín. Efraín recibe la bendición, ¿verdad? Recibe la bendición muy importante, es una bendición muy importante. Vemos en el caso, por ejemplo, de Moisés, cuando le delega autoridad a Josué. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Aquí lo vemos en un sentido espiritual, más bien dicho. No lo vemos en un sentido familiar, sino lo vemos ya más directamente en un sentido, ¿verdad?, espiritual. Moisés ya se le estaban terminando sus días. Sin embargo, alguien tenía que tomar la autoridad. Alguien tenía que tomar la batuta. En este caso la tomó Josué. La toma Josué. Continuamos. También las cabezas del pueblo de Dios, como los sacerdotes o profetas, Dios les ha dado jurisdicción espiritual de imponer mano sobre quienes delegarían alguna autoridad. Es lo que estábamos viviendo con Moisés y Josué. Amén. Amén. Es lo que estamos viendo con Moisés y Josué. Moisés y Josué. Le delegó a una autoridad, como fue en el caso de Josué, quien le delegó autoridad para ser la cabeza de Israel, fue su autoridad Moisés. Estamos viendo la importancia, ¿verdad? La importancia de las manos, la importancia de las manos. Imposición sin autoridad. Primeramente, ¿verdad? Vimos, ¿verdad? La imposición. O sea, la imposición de manos significa autoridad, pero también vamos a ver la otra cara de la moneda, imposición sin autoridad. En el mundo cristiano actual, escuche bien esto, en el mundo cristiano actual, en la mayoría de las iglesias creen que tener el derecho de imponer manos por el hecho de ser cristianos. Convertirnos a Cristo no nos da la facultad de tener toda la autoridad para hacer cualquier acto dentro del reino de Dios. En 1 Timoteo 5:22 nos dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Y eso es verdad. Por ejemplo, hay congregaciones por falta de instrucción, empezando desde el pastor, ¿verdad? No se digan los líderes, empezando desde el pastor. Hay congregaciones, hay pastores, por cuanto no están bajo autoridad, creen que, todo miembro puede imponer manos. Todo miembro puede imponer manos. ¿Por qué? Por cuanto se hacen llamar cristianos, por cuanto se hacen llamar hijos de Dios, ¿verdad? Por cuanto se hacen llamar que son evangélicos, creen que todos podemos imponer manos. Quiero decirte algo, amado hermano, amado pastor, amado líder, que estás aquí. El imponer manos es asunto de autoridad, es asunto de Dios. En otras palabras, es disciplina. La importancia de instruirnos bien en el camino de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: no impongas con ligereza. No le está diciendo no impongas manos, no. Pablo está siendo específico y le está diciendo no impongas con ligereza las manos. Hay un requisito. A ninguno dice: ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Hay un requisito.
O sea, Pablo estaba aconsejando a Timoteo que no cualquiera que se le atravesara, que porque tuviera este don, verdad, este don, o porque se hiciera llamar cristiano o hijo de Dios, le iban a poner las manos para que él pudiera imponer manos a los demás. No, hay requisitos y los vamos a ir viendo poco a poco. Gloria a Dios. 1 Timoteo 5:22 nos dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Tampoco quien tiene autoridad de imponer manos debe hacerlo con ligereza, ungiendo o delegando autoridad a cualquiera. Muy importante este punto. Aquella persona que tiene la autoridad de hacerlo, no puede hacerlo, ¿verdad?, con cualquiera. No lo puede, hacer con cualquiera. ¿Por qué? Porque hay consecuencias. Y vamos a ver un ejemplo, la rebelión de Coret. Nos da una gran lección, la rebelión de Coret nos da una gran lección que aunque todos somos miembros del cuerpo de Cristo, no todos tenemos, la facultad o la misma función dentro del cuerpo de Cristo. No todos. Unos son ojos, otros son manos, otros son bocas, otros son oídos, ¿verdad? Otros son pies, otros son hombros, pero no todos tenemos la misma función dentro del cuerpo de Cristo. No todos tenemos la misma función. Entonces, por cuanto no todos tenemos la misma función dentro del cuerpo de Cristo, tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. En Números capítulo 16 vemos esto, en el versículo 2 al 3. Y se levantó contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, del consejo, varones de renombre. Escúcheme bien, este es Coret. Y se juntaron contra Moisés, contra la autoridad. Y Aarón, y les dijeron: basta ya, esto lo dijo Coret, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, en medio de ellos está Jehová. Porque pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová. Continuamos. El argumento de Coret y los líderes que lo siguieron era que ¿por qué toda la congregación, todos ellos son santos? Este era el argumento de Coret, que pensaba que porque todos habían sido, ¿verdad?, habían sido bautizados con la misma agua, todos habían participado en el desierto, todos habían comido el mismo pan. Coret creía que todos tenían la misma autoridad de asumir cierta autoridad en el reino de Dios, y no era así. Además también el argumento, en este caso de Coret, que con ellos estaba Jehová. Sin lugar a duda, muchos de ellos servían a Dios en santidad, y también Dios los usaba y estaban con ellos en lo que les había delegado, pero no en actos que solo los sacerdotes podían hacer. Nos estamos introduciendo poco a poco, ¿verdad?, a lo que es imposición de manos. El hecho de que haya una congregación, ¿verdad?, el hecho de que haya un pastor, haya ministros, haya diáconos, haya líderes, ¿verdad? Hay un orden de parte del Señor. El hecho de que, por ejemplo, dentro de una congregación haya sanidades, haya liberaciones, no todos pueden imponer manos, no todos. Hay un orden, y eso lo estamos viendo. Lo estamos viendo desde el punto de vista bíblico. Vamos a continuar para que vayamos entendiendo más este tema. ¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel? Acercaos a Él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis ahí, y todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo. ¿Procuráis también el sacerdocio?
Moisés recibió la autoridad de parte del Señor. El problema es que muchos no han recibido ninguna autoridad de parte de Dios, ni de su iglesia, y mucho menos del pastor. Ese es el asunto. Decía un hermano, por eso es que estamos como estamos. Por eso es que la iglesia, muchas veces la iglesia cristiana está como está. Porque todos, o sea, por cuanto muchas veces hemos sido redimidos con la sangre preciosa de Cristo Jesús, creemos que tenemos autoridad en todo. No, hay autoridades que en realidad yo simplemente, ¿verdad? No me puedo tomar. Hay autoridades que no me puedo tomar porque Dios no me las permite. Si el pastor, ¿verdad?, no me las permite, yo no me las puedo tomar. Gloria a Dios. En Números capítulo 16, verso 28 dice lo siguiente: y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice por mi propia voluntad. Cuando uno reconoce cuando uno reconoce esta posición, uno reconoce, ¿verdad?, estos versículos, los entiende estos versículos, entiende estos versículos bíblicos, jamás y nunca se va a tomar una autoridad que no le corresponde. Cuando uno no los entiende, es fácil de tomarlos, así como lo hizo Coret. Es muy importante lo que estamos viendo. Coret y sus seguidores se autonombraron sacerdotes, y por cuanto se autonombraron sacerdotes vino consecuencias, y eso lo vemos en Números. Mire lo que pasó. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y a sus casas, a todos los hombres de Coret y a todos sus bienes, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Si Dios a usted y a mí no nos ha delegado cierta autoridad, no nos metamos ahí, no nos metamos. Si Dios la permite, adelante. Hay que hacerlo con temor y temblor delante de Dios. Pero si no nos lo permite, no lo hagamos, no lo hagas, porque hay consecuencias. Vamos a ver otro ejemplo. Nadab y Abiud, actos para Dios sin autoridad, que Él nunca les mandó. En Levíticos capítulo 10, versículo 1 al 2 dice lo siguiente: Nadab y Abiud, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante del Señor fuego extraño, que Él nunca les mandó, y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante del Señor. Lo mismo sucedió con estos dos jóvenes que tomaron autoridad por su propia cuenta fuera del orden de Dios. Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos. Dios tenga misericordia de nosotros. La importancia de instruirnos bien en el camino de Dios. La importancia de esperar en el Señor. Lo que va a ser para ti, va a ser para ti. Lo que no va a ser para ti, no va a ser para ti. Lo que Dios tiene para ti, Dios te lo va a dar. Hay quienes que, por ejemplo, se jactan de imponer manos, creyendo de que Dios los está usando para levantar, para sanar enfermos, ¿verdad? Para profetizar. Se jactan de eso, cuando no es así. Cuando no es así. Repito una vez más, lo que Dios tiene para ti, Dios te lo va a dar. Dios te lo va a dar. Eso sin ninguna duda. Solamente como cuando Timoteo le dijo Pablo le dijo a Timoteo: mantente puro, mantente limpio, y Dios te lo va a dar. Autoridad en un ministerio, pero no en otro. Saúl era la autoridad, Dios la había puesto como el rey, eso es así, pero no tenía autoridad de sacerdote. Sin embargo, se saltó la autoridad como si nada. En 1 Samuel 13:9 dice lo siguiente: entonces dijo Saúl: traedme el holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Mire lo que dice el versículo 12. Esto me llama mucho la atención.
me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor del Señor. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Todo lo hizo él. Todo lo hizo él. Dentro de esa congregación había rey, había profeta y había sacerdotes. Una vez más, dentro de esa congregación había reyes, había profetas y había sacerdotes. Dentro de las congregaciones, hermanos, hay pastores, ¿verdad? Hay obispos, en unas hay profetas, ¿verdad? Hay maestros, hay ministros, hay líderes, hay diáconos, pero todo se tiene que hacer bajo autoridad, bajo autoridad. Por eso estamos viendo autoridad en un ministerio, pero no en otro. O sea, Saúl tenía la autoridad de rey, pero no tenía la autoridad de sacerdote. Tenía la autoridad de rey, pero no tenía la autoridad de profeta. Y eso es muy importante que nosotros vayamos analizando. Saúl es desechado por irreverente y rebelde. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. El Señor se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que el Señor te mandó. Mire qué importante. Hay consecuencias. Hay consecuencias. Cuando nosotros, ¿verdad?, nos rebelamos en contra de la voluntad de Dios. Porque cuando usted empieza a hacer las cosas por usted mismo y no se sujeta a la autoridad, hay un peligro. Y el peligro es de que nosotros nos está guiando, nos puede guiar un espíritu, ¿verdad?, un espíritu de rebeldía. Ese es el peligro que hay. Entonces Saúl, una vez más, tenía la autoridad de rey, pero no de sacerdote, no de profeta. Por eso es que el Señor, ¿verdad?, lo desechó. Vemos en el caso de María y Aarón, y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó. En otras palabras, lo escuchó Jehová. Las faltas en nuestras autoridades llevan al ser humano a pensar que si la autoridad, con todo y sus defectos, pueden hacer actos espirituales, porque ellos no. María y Aarón no podían hacer las funciones de Moisés. La respuesta es sencilla: porque Dios no les dio a ellos esa autoridad, aunque les delegó otra. Por ello, el imponer manos no es una cuestión de si podemos realizar el acto o no, más bien es si tenemos la autoridad o no de parte de Dios, si la tenemos o no. Este ejemplo es muy importante. Ellos querían hablar, ¿verdad? Así como, o sea, ellos querían, María y Aarón quisieron tomar la autoridad que tenía Moisés, pero esa autoridad que tenía Moisés no era de él, sino era de Dios. Y usted no puede tomar una autoridad que Dios se la ha delegado a otra persona. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. En 1 Timoteo capítulo 4, verso 14 nos dice lo siguiente: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con imposición de las manos del presbiterio. O sea, el presbiterio es una asamblea de ancianos, o sea, ancianía, es decir, un grupo de ancianos de la iglesia que imponía las manos, confirmando con ello el don o el llamado de parte de Dios. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. O sea, Pablo estaba bajo autoridad.
Los pastores están bajo autoridad, los ministros están bajo autoridad. Y cuando están bajo autoridad, gloria a Dios, y por ejemplo ven en un don, en una persona, en un hermano, en una hermana, ¿verdad? Le imponen las manos para que ese don, ¿verdad?, se confirme, se crezca, madure, gloria a Dios, madure de una manera especial. La imposición de las manos es para sanidad. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. En Hechos capítulo 3 vemos otro ejemplo. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando, alabando a Dios. Vemos en Lucas capítulo 4, verso 40, un caso de Jesús, ¿verdad?, que le traían todos los enfermos y poniéndole las manos, cada uno de ellos recibían su sanidad. Y vemos de que esa misma autoridad estaba operando en sus discípulos. En el libro de Hechos, cuando levantaron al enfermo, dice que empezó a andar, empezó a saltar y empezó a alabar a Dios. Todo eso sucede cuando nosotros nos estamos rigiendo, ¿verdad?, por la autoridad de Dios. También otra de las cosas, ¿verdad?, de que la autoridad es para bendición. Y los bendijo, o sea, eso lo vemos en Génesis capítulo 4, 48, verso 20. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendeciré a Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Vemos otro ejemplo en Marcos capítulo 10, verso 16. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Eso vimos, ¿verdad? Eso lo vimos parte, ¿verdad?, de eso de lo que estamos hablando al principio. También vemos, ¿verdad?, de que el imponer manos es para recibir el Espíritu Santo, aunque no es una regla para que se reciba el Espíritu Santo, pero al imponer las manos, las personas pueden recibir. Y esto lo vemos en Hechos. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. En Hechos 8:17. Estamos viendo, ¿verdad?, lo que es imposición de manos. Es muy importante ese tema. Si usted tiene un comentario, hágalo con toda libertad, porque es de suma importancia su comentario. También es para comisionar a un líder. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron conforme Jehová mandó a Moisés. También vemos, ¿verdad?, que es para recibir sabiduría. Se puede aplicar el texto, o sea, este texto interior, por ejemplo, lo que hizo Moisés con Josué, cuando le impuso las manos, recibió esa sabiduría para impartir paz. Jesús puso su mano encima de Juan y dijo: no tengas miedo. Todo es muy importante, ¿verdad? Lo que estamos viendo es muy importante, la imposición de manos. Es para impartir dones espirituales. Los dones de la gracia de Jesús fueron transmitidos por el Espíritu de Dios por medio de la imposición de manos. Por eso Pablo le dice a Timoteo: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Pablo, en otras palabras, va más allá, confirmando lo siguiente en Romanos 1:11: porque deseo veros para comunicaros a algún don espiritual, algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. O sea, la imposición de manos también trae eso, ¿verdad?, para confirmar dones. Gloria a Dios. Para impartir dones, ya vimos eso, también, ¿verdad?, vemos
es para traslado de pecados del pueblo. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en Levíticos capítulo 4, verso 15. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová. En la presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Aquí los ancianos, en el nombre de la congregación, ponen sus manos sobre la cabeza del becerro, identificaban el pecado de la congregación con el animal que sería sacrificado. Fíjese lo importante que era en el Antiguo Testamento imponer las manos. Gloria a Dios. Este era un acto de transmitir culpa de culpable al inocente. Veamos en este caso la asociación de las manos con la transferencia de la culpa al pecado. Era también para impartir autoridad. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Era para delegarle autoridad. Todo esto es muy importante que estamos viendo, ¿verdad? Estamos viendo, es muy importantísimo. Vemos de que no es cualquier cosa la imposición de manos. La imposición de manos no es cualquier cosa, es muy importantísimo. Gloria a Dios. ¿Puede cualquiera imponer manos? Ya vimos de que no cualquiera puede imponer manos. En el Antiguo Testamento la imposición de las manos básicamente era una facultad de los patriarcas, o sea, de los profetas, de los sacerdotes. Les imponía las manos básicamente para lo que hemos comentado anteriormente. En nuestros días hay quienes que quieren hacerlo, quizás como aquel Simón que vimos al principio de Hechos. Pablo lo recomienda, o sea, en 1 Timoteo 5:20, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes de los pecados, consérvate puro. O sea, no cualquiera puede imponer manos, en otras palabras. No cualquiera. Solamente los que son dignos, ¿verdad? Por ejemplo, claro, todo creyente, o sea, puede hacerlo, mas no debe de hacerlo. Todo creyente lo puede hacer, mas no todo lo debe de hacer. Esto es posible, pero nunca se debe de hacer tocando la cabeza, solo el hombro. Pero quienes así lo hagan deberían estar autorizados por sus pastores dentro del área que su liderazgo aplique. Cabe mencionar que si en un lugar hay ministros, entonces los laicos creyentes no son ministros, no deben hacerlo, menos cuando es un caso en donde puede haber gente endemoniada. Gloria a Dios. Hay muchos ejemplos, ¿verdad? Hay muchos testimonios de que, por ejemplo, ha habido casos de que cuando hay gente endemoniada y se impone a manos sobre ellos, y la persona, por ejemplo, no está consagrada, ha habido casos donde las mismas influencias esas se transmiten a aquellas personas. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado. Habíamos dicho de que las manos, ¿verdad?, son un simbolismo de lo que hay en el corazón. Cuando el corazón de uno, por ejemplo, está puro, ¿verdad?, créanmelo de que va a haber un respaldo de parte del Señor. Cuando el corazón de uno está enfermo, créalo de que se puede manifestar otra cosa. Los ministros, hemos dicho que en el inciso anterior, que un creyente digno puede imponer manos, pero para ungir con aceite solo podrá hacerlo un ministro ordenado para tal afecto.
Por eso dice Santiago 5:14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Vemos un orden especial de parte de nuestro Dios. Y con esto queremos terminar. Todos podemos orar unos por otros, todos podemos interceder, pero no todos debemos poner sobre los demás nuestras manos. ¿Por qué? Porque hay un orden. Hay un orden. Y con eso termino. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amado hermano, hermana que estás aquí, posiblemente tengas preguntas, ¿verdad? Tengas preguntas en sí mismo, en sí misma, y digas, por ejemplo, hermanos, si tengo mi hija enferma o tengo una situación, ¿verdad? Al instante, ¿qué es lo que debo de hacer? Yo creo que dependiendo, ¿verdad? Dependiendo. Si usted tiene el número de teléfono de su pastor, puede llamarle. Si usted tiene el número de teléfono de sus líderes, puede llamarles. Si usted no tiene al instante nada, yo creo que sí puede hasta cierta área, ¿verdad? Tocándole en el hombro, ¿verdad? O donde tenga el dolor o donde se sienta mal la persona, puede hacerlo con toda libertad. Pero ya cuando se trata, ¿verdad? Por ejemplo, se trata de autoridad, hay que llamarle a nuestras autoridades para hacerlo, ¿verdad? Y si ellos están prestos para hacerlo, adelante. Repito una vez más, y si ellos no están, ¿verdad?, dispuestos para hacerlo en este mismo instante, puede usted hacerlo, ¿verdad? Donde tiene el dolor la persona, donde ahí está la necesidad de la persona, puede hacerlo. Quiero orar, ¿verdad?, para que Dios sea glorificado en todo en esta hermosa tarde. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te pedimos, Señor, en este momento, Señor, que tú seas glorificado en todo, Señor. Nuestro deseo, Señor, a través de esta lección es de impartir bendición, Señor. Es de que haya bendición, ¿verdad?, en todas las familias. En todas las familias, mi Dios Todopoderoso. Bendice a las familias de una manera especial. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús el Cristo. Señor, bendice a los líderes, a los pastores, Señor, a los ministros, a los diáconos, a los líderes de una manera especial. Una vez más, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Que Dios les bendiga.